Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y como siempre gracias por estar ahí. Hoy os voy a hablar del pan, voy a hacer una recopilación de todo lo que he hablado sobre el pan a lo largo de estos años y lo voy a dejar en este vídeo para que lo podáis consultar cuando queréis, así que empezamos, vamos a hablar de ello. Antes de pasar a hablar del pan, de cuál es la mejor opción, si os gustan este tipo de formatos, este tipo de vídeos, dadle ahora a me gusta, parad el vídeo, dadle a me gusta y así me doy por enterado y sigo haciendo más, pues siempre que empezamos con un nuevo formato, pues hace ilusión ese apoyo, ¿no? Para saber al final que el trabajo que hago os llega. Bueno, me voy a adentrar ya en el pan. Lo primero que tengo que decir, y que quizá no le guste a mucha gente, es que el pan tampoco es la panacea a nivel nutricional. Es cierto que habrá panes más nutritivos, otros menos nutritivos, los vamos a ver a lo largo de este vídeo, pero que no penséis que es una bomba nutricional. Al final no deja de ser un poquito de harina de cereal y agua, por lo tanto la cantidad de nutrientes no sería exagerada. ¿Esto quiere decir que debemos demonizar al pan? Absolutamente no. Hay muchísimas corrientes, hay libros, sobre todo que vienen de Estados Unidos, muy sensacionalistas, con poco rigor científico, que ponen al pan casi como el peor de los males, perdón, y lo peor que podemos hacer en nutrición. No, no es así. ¿El pan puede formar parte de nuestra alimentación? Sí, lleva formando parte de la alimentación del ser humano desde hace miles y miles de años, pero tendremos que saber elegir qué pan es mejor, cuál es más nutritivo y cuál es más beneficioso para nuestro organismo, pero no demonizarlo. Podemos comer pan, ni siquiera en las dietas de adelgazamiento. Para que te hagas una idea, 100 gramos de pan tienen más o menos 240 calorías. Tampoco hace falta comer 100 gramos de pan en cada comida, sería muchísimo. Una ración habitual está entre 30 a 40 gramos, una rebanada de pan en el desayuno, en la merienda, no habría problema, pero tenemos que saber elegir y es lo que vamos a ver en este vídeo. Lo primero que quiero que veáis es cómo la estructura de un grano, por ejemplo, de un grano de trigo, de qué se compone. Bueno, tiene tres partes principales: el endospermo, luego está el salvado y el germen. El endospermo es la parte central, es lo que se queda cuando se refina un cereal. ¿Qué significa refinar un cereal? Pues básicamente quitarle el germen, que me cuesta a veces la R, y el salvado, y dejamos solo el endospermo. El endospermo es la parte menos interesante a nivel nutricional. Sí que hay una pequeña parte de proteínas, de hidratos de carbono, ahí residen los azúcares principalmente de los granos. En el germen es una parte interesantísima porque están las grasas saludables y gran parte de las proteínas. Ese germen es donde se acumulan gran parte de los nutrientes que necesitará el grano para hacer una planta, es decir, es el germen, por eso se llama así, de una posible planta. Por lo tanto, nutricionalmente muy interesante. ¿Por qué se le quita en la industria el germen? Porque al ser la parte grasa es la que se enrancia antes, por lo tanto ese pan o esa elaboración, ese producto duraría menos, la fecha de caducidad sería más próxima y la industria evidentemente no quiere perder dinero, por lo tanto lo quita para que no se enrancie. Y la parte de fuera, el salvado, es donde está sobre todo la fibra y gran parte de los cereales. ¿Por qué la industria también lo quita? Bueno, pues porque todos sabemos que lo integral es un poquito más duro al paladar, ¿no? A veces nos tratan a los consumidores como si fuéramos un poco tontos, que todo tiene que ser esponjoso, que todo tiene que ser suavecito al paladar, como si fuéramos niños. De hecho, la industria juega mucho a que sigamos comiendo como niños el resto de nuestra vida. Por lo tanto, la diferencia entre un grano completo, entero, integral, es que tiene todas sus partes y en el refinado se le quita el salvado y el germen. Dirás, vale, muy bien Álvaro, ya sabemos lo que es refinado y lo que es integral, pero ¿en qué afecta eso? Bueno, pues en el pan blanco, cuando se usan harinas blancas, harinas refinadas, lo que ocurre es que tenemos azúcares prácticamente libres. Todos los cereales tienen una parte de azúcares simples, que son propios de ellos, son naturales, forman parte de ese grano, pero que gracias a la fibra se absorben de manera más o menos lenta. ¿Qué le hemos quitado a ese grano completo, a ese grano integral, para dejarlo en un grano refinado? Pues le hemos quitado, como hemos visto, el germen y sobre todo la cáscara, el salvado, donde está la mayoría de la fibra. Cuando tenemos azúcares con poca fibra porque se la hemos quitado, esos azúcares quedan libres. ¿Qué provoca esto? Esas harinas blancas, ese pan blanco, pues habitualmente un ciclo que se repite muy habitualmente. Cuando tomamos pan blanco hay azúcares libres que funcionan de forma muy similar a los azúcares añadidos a los azúcares blancos, se produce una hiperglucemia, una subida de glucosa en sangre,
se excreta glucosa, nuestro páncreas expulsa glucosa para volver a unos niveles normales, hay una bajada que puede acabar en una hipoglucemia y de repente nos apetece otra vez dulce para volver a unos niveles normales. Esto de el postre es dulce en gran parte por esto, porque si se comen hidratos simples, nos apetecerá dulce, aquello de tomarnos un chocolate, un trocito de chocolate al final, cualquier cosa que tenga azúcar. Viene un poquito por esto, si en la comida hemos tenido azúcares simples por ahí libres, sueltos, como ocurre con el, por ejemplo, con el pan blanco, es más probable que nos apetezca dulce después. Me dirás, oye, yo ya cambié mi alimentación, yo lo como todo integral y me sigue apeteciendo dulce. Al final el cerebro tiene también costumbres, nos acostumbramos a comer ciertas cosas, ¿no? Si llevamos 20 años, 30 años comiendo algo dulce de postre, pues aunque no tomes esos azúcares simples en la comida principal, puede que te siga apeteciendo. Con el pan pasa muchísimo, ¿no? Al final el pan es una costumbre muy arraigada en nuestra cultura, por eso está en todas partes y prácticamente en todas las casas. ¿Qué pasa con lo integral? Pues que esos picos de hiperglucemia y hipoglucemia no ocurren. ¿Por qué? Porque como en el integral mantenemos toda la fibra, esos azúcares no están libres, tienen su fibra, por lo tanto se absorben de manera lenta, de manera saludable, no se producen esas subidas y esas bajadas, esos picos de glucosa en sangre, esas bajadas por la segregación de insulina, es decir, son muchísimo más saludables. Además de más saludables, también son más nutritivos, tienen más nutrientes porque están completos. Aquí os dejo una comparativa entre el trigo, un trigo refinado, perdón, y un trigo integral. Veréis que a nivel nutricional, sobre todo de minerales, es muchísimo más interesante el integral. También tiene más fibra. Ya os digo que la fibra sirve para que los azúcares se absorban de manera saludable. El pan también no engordará igual, esto que es las dietas de adelgazamiento y el pan. Un pan refinado, un pan blanco, es muchísimo más fácil que se acumule como grasa. ¿Por qué? Porque en esas subidas y en esas bajadas nuestro hígado se satura y al final dice, oye, guárdamelo como grasa porque han llegado aquí unos azúcares muy rápido y no sé cómo gestionarlos. Mientras que en el integral es mucho más difícil que se acumulen esas calorías, esos azúcares como grasas. ¿Por qué? Porque la absorción es lenta, nos da energía durante más tiempo, es más saciante y nuestro hígado no se saturará y no tendrá que ir por la vía rápida, que es guardarlo como grasa. Entre los panes más habituales, ¿cuál sería el mejor? Esto lo he comentado mucho, pero lo dejo en el libro. También he hecho una gráfica entre el de trigo integral, espelta integral y centeno integral. Gana por goleada el centeno integral. No os preocupéis si las diapositivas duran poco, paráis el vídeo y lo podéis ver un poquito más tranquilamente. Gana en minerales, gana en fibra, gana en proteínas, es el campeón de los cereales comunes. Por supuesto hay panes de quinoa que pueden estar bien, de trigo sarraceno, de maíz, siempre que no haya mezclas de harinas que sean 100% quinoa, 100% trigo sarraceno o 100% maíz, o estén mezcladas con trigo integral, espelta integral o centeno integral. Es muy importante recalcar que la espelta puede ser integral o no, el centeno puede ser integral o no. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar que sea espelta integral, centeno integral, porque pueden ser también refinados. Pero yo, de toda la gama, también por precio, porque los de quinoa, trigo sarraceno se van bastante de precio, me quedaría con el pan de centeno 100% integral. Sería el mejor a nivel nutricional. Afortunadamente no hace mucho tiempo cambió la ley y ya en las panaderías, en cualquier panadería de barrio, tienen la obligación de poner la composición del pan visible, sobre todo si es 100% integral, o qué porcentaje lleva de harina integral y qué porcentaje lleva de harina blanca. No hay que repetirlo más, deberíamos elegir siempre, o la inmensa mayoría de las veces, el pan que es 100% integral. Eso en la panadería. Si tenemos dudas, pues preguntamos al panadero, a la panadera que nos lo explique. Tienen esa obligación de hacerlo o dejarlo visible directamente en el mostrador. Aquí en Galicia, en Santiago, hay muchísimas panaderías, bueno, como en todas partes, y sí que la inmensa mayoría de las que yo visito ya te ponen los porcentajes, si es integral 100% o no. ¿Qué pasa en el supermercado? ¿Qué tenemos que mirar en el supermercado para ver si es 100% integral o no es 100% integral? En el supermercado las grandes marcas ya sabéis que siempre juegan con el consumidor y a veces ponen con harina
integral muy grande. No quiere decir que sea 100% integral, sino que lleva harina integral. Podría ser un 1% y poner con harina integral, porque realmente no están mintiendo. Lleva harina integral, pero a veces nos dejamos llevar por los títulos, por los rótulos muy, muy grandes, vemos que es integral y ya lo ponemos. Hay una marca que pone, por ejemplo, 100% en grande y luego en pequeño natural. Tú, si vas con prisas y ves 100%, a lo mejor piensas, ah, mira, 100% integral. No, 100% natural, que es prácticamente como decir nada. ¿Cómo lo vemos en la etiqueta? Pues estaría correcto si la única harina que lleva es harina de trigo integral o harina de centeno 100% integral o harina de espelta 100% integral. Lo puede poner de diferentes formas, ¿no? Puede poner harina 100% de trigo integral. Lo importante es que ponga 100% y que ponga integral y que no haya otra harina. A veces os dejo también en el ejemplo que no estaría bien o no sería el mejor pan el que te pone primero harina integral de trigo, que a lo mejor tiene un pequeño porcentaje, y luego te pone otro tipo de harinas que puede que sean refinadas. Por lo tanto, quedarnos siempre con aquellos panes de supermercado, que ahora afortunadamente están haciendo bastantes panes. Las propias panaderías de los supermercados, Mercadona, Lidl, Carrefour, están haciendo esas panaderías panes 100% integrales que serían saludables y serían recomendables. Pero siempre mirad en la etiqueta que la única harina que haya sea harina integral. En cuanto a los panes de molde, quizás es por el que más me preguntáis, pues no son saludables en su inmensísima mayoría, sobre todo los de supermercado. Ya sé que a los niños les gusta mucho, que son cómodos porque duran mucho tiempo, pero precisamente para que duren mucho tiempo y sigan blanditos, pues llevan multitud de aditivos, y eso no sería lo más perjudicial. Lo más perjudicial es que llevan aceites de baja calidad, azúcar añadido, exceso de sal, que sean 100% integral prácticamente no existen. Voy a seguir buscando y si los encuentro os haré un vídeo con panes de molde 100% integral, porque a veces, lo que os digo, ¿no?, le damos la vuelta al envase y vemos que no es así. Os dejo por aquí algunas etiquetas de panes de molde. Un pan tiene muy poquitos ingredientes, prácticamente harina, agua, levadura, en algunos casos se pone aceite, que sea siempre mejor aceite de oliva virgen extra, y un poquito de sal. No hace falta tener ese listado enorme de ingredientes. Por lo tanto, pan de molde en general, en líneas generales, lo deberíamos evitar. Luego salieron los multicereales que se anuncian a todas horas en televisión. Ahora yo creo que ya no tanto. Que sea multicereal no quiere decir que sea más saludable. Puede tener 5 cereales diferentes y que los 5 cereales sean refinados. Por lo tanto, no sería una buena opción. Os dejo también por aquí una etiqueta del más anunciado en televisión actualmente, que veis que es un listado enorme, porque lleva pues esto, lleva muchas semillas, lleva muchos cereales, pero si vemos la letra pequeña, la inmensa mayoría de los cereales son refinados. Además lleva otras, por ejemplo, llevan gluten de trigo añadido, perdón que me lío, lleva también aceites refinados. Es decir, no os dejéis llevar nunca por esa publicidad de que parece todo sanísimo, que parece perfecto, que hemos encontrado un pan de molde multicereal genial, y luego ves el listado, y huid siempre cuando un producto tiene un listado enorme de ingredientes, yo casi que lo descartaría. Luego hay otros dos tipos de panes que también me preguntáis a veces por ellos, más por este primero, que es por ejemplo el pan tostado, el que en mi casa siempre se ha llamado pan de hospital. Pues a nivel nutricional no tiene mucho fuste porque prácticamente no tiene cereal. Si cogéis una rebanada, pues pesa poquísimo. Al final si tiene pocas calorías, pues no tiene mucho interés a nivel nutricional. Sería mejor que en pan de molde en líneas generales, pero debemos aplicar lo mismo que hemos visto a lo largo del vídeo, que la harina que se utiliza solamente sea harina integral. Pero ya os digo, en líneas generales es mucho mejor que los panes de molde de supermercado. Y luego uno que a mí me gusta muchísimo, que os hablé en el último vídeo de él, en los productos, que analicé mis productos favoritos de Lidl, está el pan que conocemos como alemán. Es un pan con centeno 100% integral. Es una textura diferente a la que estamos acostumbrados aquí, pero sí que dura bastante tiempo si lo cerramos convenientemente, y nutricionalmente es buenísimo. Es de los mejores panes que podemos encontrar en supermercados. Yo lo he encontrado en Lidl, no sé si en otros supermercados hay, sí que los tenéis en tiendas ecológicas, en el Volarios. Se me olvidó decir que también hay panes de molde
que en herbolario o en tiendas ecológicas están bien, que son 100% integrales, que son marcas mucho más pequeñitas y estarían bien. Sí que es cierto que el precio se dispara un poco, es decir, si tenéis 2 niños a los que tenéis que dar de merendar, se va un poco de precio, pero es que la otra opción, la del supermercado, no sería tan saludable. Bueno, espero no haberme enrollado mucho, que a veces me cuesta resumir, pero creo que está todo completo. Y la conclusión sería: pan sí, lo podemos introducir en nuestra alimentación, pero no deberíamos optar siempre por el pan integral y no por el pan blanco o mezcla de integral y blanco. Si es 100% integral, sería 100% saludable, lo podemos consumir. Como extra, que muchas veces me dice la gente: oye, es que soy adicta al pan, no lo puedo dejar. Evidentemente suele ser porque tomamos panes refinados, blancos. ¿Por qué? Porque funciona prácticamente igual que el azúcar. ¿El azúcar produce, entre comillas, cierta adicción? Sí lo produce. ¿El pan blanco lleva azúcares simples, libres, sin la cantidad de fibra necesaria? Sí. Por lo tanto, a nuestro cerebro esto le parece como una explosión de sabor, de energía muy rápida, y a veces el cerebro coge el camino más corto, que no siempre es el mejor a largo plazo. También me dirás: oye, pues yo ya no como pan blanco y me sigue apeteciendo mucho el pan. Pues volvemos a lo mismo. Si llevas desde los 2 años comiendo pan blanco, es normal que se te haya quedado esa costumbre ahí. Ahora sí que ya terminamos, no me enrollo más. Muchísimas gracias por estar ahí, que estéis muy bien cuando veáis este vídeo, y que si la cosa no está tan bien, pues que mejore. Un beso. Chao.